En la etapa de eliminatoria en la natación en la categoría 100 metros mariposa, lideró la clasificación la brasilera Giovanna Tomaki, seguida de la paraguaya Luana Alonso, y la tercera plaza quedó para Valentina Becerra de Colombia. En 100 metros mariposa masculino, el líder de la clasificación fue Javier Borja de Perú. En segundo lugar quedó Emil Pérez de Venezuela y su compatriota Jorge Oitaza con la tercera ubicación. En 200 metros espalda lideró la etapa Mackenza de Weber de Perú, quedando en segundo puesto la ecuatoriana Eva Marina Andrade y la tercera plaza para la chilena Martina Roper. En la rama 50 metros pecho lidera la eliminatoria Renato Prono de Paraguay, segundo va Jorge Murillo de Colombia y tercero Felipe Alves de Brasil. Además, el paraguayo dio la nota este martes al establecer un nuevo récord sudamericano con un tiempo de 27,77 segundos.
En el remo en la categoría dobles para peso ligero masculino, la medalla de oro fue para el equipo de Uruguay, plata para Argentina y bronce para Brasil. En dobles par remos corto femenino, el oro quedó para el equipo de Chile, la plata para el equipo de Paraguay y el bronce para Brasil. En la disciplina 4 remos largos sin timonel, masculino, el oro fue para la delegación de Chile, plata para Uruguay y bronce para Argentina. Inicia la competencia, en un momento que están en 20 vueltas y en todas ganan puntos 2 y 1. Puntos, número 2, número 4. 4 vueltas a la cabeza de competencia, el lote una vuelta más. ¡Dale que la pasás! ¡Pasala, pasala! ¡Pasala!
En el patinaje en la categoría 10.000 metros, en rama femenina, la colombiana Gabriela Rueda quedó con el oro. La medalla de plata fue para Luz Karine Garzón de Colombia y la de bronce para la argentina Rocío Verbel. En la categoría 10.000 metros, rama masculina, la medalla de oro fue para Mateo Rico García. Jorge Bolaños de Ecuador se quedó con la plata y el bronce quedó en manos de Raúl Pedraza de Chile. Puntos. Blanco 7, empate entre Bolivia con 57 puntos y Paraguay con 57. Blanco 14, arriba Chile con 56. En tiro con arco, en individual compuesto femenino, pelearán por la medalla de bronce Henry Snack de Brasil y Alejandra Usnaquio de Colombia. Por el oro competirán las colombianas Sara López Bueno y María Valentina Suárez. De la segunda serie, de blanco 1, Colombia arriba con 56, sobre Ecuador con 55. De blanco 2, arriba Argentina con 53. Y ya tenemos los primeros resultados
que ponen el blanco número 3. En individual compuesto masculino irán por el bronce Nelson Salinas de Argentina y Alejandro Martín de Chile. En el oro en la rama jugarán Iván Niyolacup de Argentina y Roberval dos Santos de Brasil. En el voleibol masculino, por la fecha número 1, Chile derrotó a Bolivia por el marcador de 3-0 con parciales de 29-9, 25-14 y 25-12. En vóley masculino, en partido válido por la fecha número 1, Perú se impuso a Paraguay por 3-0 con parciales de 25-21, 25-20 y 25-22. Juegos Suramericanos ASU 2022 entre las selecciones de Ecuador y Colombia. En cuanto al fútbol masculino, Ecuador superó a Colombia por 3-2. Los goles fueron obra de Juan Sánchez, Jean-Pierre Arroyo y Justin Cuero. Para el cuadro cafetero marcaron Alexis Castillo y Gustavo Puerta.
En fútbol, Chile superó a Argentina por 1-0. Manuel Lolas llevó el balón por la banda y sacó el centro para que Nicolás Matamoros apareciera en el medio del área y anotara el único gol del encuentro. Derrota del conjunto que dirige Javier Mascherano. En el grupo B son punteros Ecuador y Chile con 3 unidades. Colombia y Argentina 0 puntos. Alucín, Moira, Miranda, Tomás, Castellón, Guillermo y Limachi. Fuerte el aplauso. Y ahí tenemos a los triatletas ingresando en una rápida corrida. Son 250 metros y ahora lanzamos la carrera.
Ahí está Brasil y Colombia. Un final no apto para cardíaco. Ahí está el área de transición. Ahí está la Argentina, Moira Miranda. Está fuerte el aplauso para Victoria López de Brasil, que ya está en zona de extremo y está buscando la punta de carrera. Y se viene el Bravo. Y lo hace también Domingo Jacobé, jugador de Chile. ¡Para Brasil, Ecuador! Chile, Argentina, punta de carrera. Se va a Venezuela. Se va Ramón Armando Bartute. Lo hace Fernando Jacobé. Un poquito más. Con los corredores, se viene Venezuela, lo hace también Perú. Samuel, ahí se viene Perú también, y se viene. 7 segundos, Yanela, 7 segundos. Ahí está Liz Vargas. Impresionante, ya bombas en el pedestrismo. 5 minutos, 15 segundos para Eli Bravo. Gran andar en estos 1600 metros. Y ahí se va el odontólogo. Ahí está, arriba más con ustedes, Miguel López Hidalgo. Y el cupo para los Paraguay. Ahí está, Pablo Correa. Recibe la ovación. Carolina Velázquez. Y se viene con los juegos a su 2022. Victoria López, dímelo. En triatlón, en relevos mixtos, primero quedó Brasil, segundo puesto fue para Ecuador y tercer puesto para Venezuela. Para los mejores exponentes del triatlón de Sudamérica.